Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de nuevo en directo, son las 4:05 de la tarde y comenzamos un día más 8 Magazine. En esta tarde de miércoles ya vamos a hablar de un proyecto de Barrio Segovia para comprar online, nada lo conocemos. Además, también hablaremos de la Fundación Personas y de cómo continúa con su labor en mitad de la pandemia. Y trataremos también con un experto en esta tarde las consecuencias económicas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Todo esto y mucho más en un momento, pero antes, como siempre, el repaso a la actualidad. La secuencia es siempre la misma. Aumenta el número de contagios y de casos seguidos en atención primaria. En 7 o 10 días aumenta el número de ingresos por COVID en el hospital. La semana pasada la media de ingresos diaria solía estar entre 2 y 3. Y desde finales de la semana pasada ya ingresamos entre 4 y ayer 6. En estos momentos hay 32 pacientes ingresados en la planta COVID. Ocupan un ala donde hay 36 camas. Por eso ya se está preparando la otra en previsión de aumento de ingresos. Y el problema se podría trasladar después a la UCI, donde hay 10 pacientes. De ellos, 8 tienen menos de 70 años y solo 3 han ingresado en los últimos 10 días. Y los otros 7 vienen, digamos, arrastrados de la tercera ola, algunos incluso del mes de enero. O sea, hay gente que lleva 2 meses y más de 2 meses ingresados en la UCI. Los quirófanos siguen funcionando al 50%, sobre todo para casos prioritarios y urgentes, aunque también se está realizando alguna cirugía ambulatoria que solo requiere un día de ingreso. En la parte positiva, que van a llegar más vacunas de Pfizer, 5 bandejas cada lunes. 5 bandejas son 5.800 vacunas semanales. Que vamos a recibirlas todos los lunes del mes de abril. Entonces eso nos va a permitir avanzar mucho. Fundamentalmente en la franja de edad de 70 a 79 años, personas a las que ya se está vacunando previa cita desde la semana pasada. El ingreso mínimo vital va a ser la única ayuda que estará exenta de tributar. Cuidado, los trabajadores que han estado en ERTE deberán tener en cuenta que el año pasado tuvieron 2 pagadores. Sabemos que el límite son 22.000 euros con un solo pagador. Cuando hay 2, el límite baja a 14.000 siempre y cuando el segundo pagador o siguientes superan los 1.500 euros. Una situación que no va a beneficiar a quienes hasta ahora no tenían por qué hacer la declaración, pero que la van a tener que presentar si aparte de su empresa en 2020 les pagó también el SEPE. Pienso que casi el 90% va a salir a pagar. Pretenden que se aplace la cuota que salga en vez de en 2 plazos, 30 de junio, 5 de noviembre, con carácter general, en 6 plazos. Atentos los autónomos que hayan cobrado por cese de actividad. Cuidadito, porque esto va como rendimientos de trabajo, no como la actividad empresarial o profesional. Hacienda podrá reclamar que se devuelva la deducción por maternidad a aquellas mujeres que lo hayan cobrado por error estando en ERTE. Como la norma es clara, hay que estar trabajando y cotizando, ciertamente. En este caso en concreto no van a cobrar los 100 euros. El 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración. La segoviana no se permite ningún tipo de relajación y el equipo ha vuelto al trabajo pensando única y exclusivamente en el partido del domingo ante el Atlético Astorga, aunque lo vivido estos días será difícil de olvidar. Sí, mucha alegría, la verdad que fue un estallido de emoción cuando el árbitro pitó al final y se consumó ese ascenso. Bueno, parecía que venía hecho desde hace tiempo, pero nosotros sabíamos que no, que teníamos que seguir trabajando, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa y bueno, ya sí que se puede decir matemáticamente que la SEO ha vuelto, entonces muy contento. El único lunar ha sido no poder celebrarlo con la afición. Sí, eso es una pena, no tener la afición, porque nada más que hay un 33% de aforo para los socios y socios colaboradores de la gimnástica. Y bueno, y yo también dedico ansiado ascenso a la afición y a la junta directiva y a todos los que están en el cielo, que eran socios de la gimnástica. Una vez conseguido el objetivo prioritario, el equipo quiere más. Seguimos adelante porque aún nos faltan, no sé si son 6 puntos, 7 para conseguir el campeonato. Nosotros queremos quedar primeros, desde luego, y no vamos a regalar nada a ningún equipo de los que quedan. La segoviana quiere dedicar el ascenso a sus aficionados este próximo domingo en la Albuera.
Bueno, pues seguimos un poquito más con la actualidad, porque fíjense, las restricciones de movilidad, los ERTEs y también el teletrabajo se nota en la línea de autobuses de Madrid a Segovia, con un importante descenso del número de viajeros. Nos lo cuenta nuestra compañera Laura Hernández. Según los datos que aporta la empresa concesionaria, el Grupo Avanza, han sido 200.000 menos los usuarios de la línea de autobús que conecta Segovia con Madrid. Las explicaciones son varias. En enero y febrero del año 2020 aún no se había declarado la pandemia, con lo cual el número de usuarios de esta línea de autobús era cerca de un 70% más. Y además se está imponiendo fórmulas de teletrabajo y teleestudio que reducen la necesidad de tener que viajar a la Comunidad de Madrid, una comunidad a la que además no podemos acceder si no tenemos una causa justificada. Que hay menos oportunidades para ir por la razón del COVID, que la gente se limita. Pues tú no puedes ir de tiendas como antes. Más o menos lo he visto siempre igual. Cuando yo voy al Madrid, el autobús está lleno. He notado un descenso del número de autobuses. El usuario, pues no sé, como siempre van llenos, como hay menos autobuses siempre van llenos. Igual sí que hay menos viajeros que el año pasado, pero aún así hay mucha fluidez de viajeros. Pero bueno, los días que son lectivos somos casi siempre los mismos que vamos y van los buses hasta arriba. Antes de la pandemia no encontrabas boleto para poder viajar en el autobús. Era imposible y ahora lo encuentras. Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa, nuevos tiempos, nuevas ideas. Bueno, pues ante la adversidad, ya saben lo que dicen, ¿no? Que la unión hace la fuerza, pues eso es lo que han hecho precisamente más de una treintena de comercios y muchos más que se van a adherir a la plataforma de Barrio Segovia. Lo hablamos con la gerente de la Federación Empresarial Segoviana, Beatriz Escudero. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, conocíamos la noticia hace unos días desde el Ayuntamiento de Segovia y la Federación Empresarial Segoviana. Se crea esta plataforma de Barrio Segovia que pretende, pues en mitad de todo este lío, ¿no, Beatriz?, impulsar y dar una ayuda, ¿no?, a los empresarios segovianos, restaurantes y también comercios. Eso es, justo. El Ayuntamiento de Segovia vio durante la época de la pandemia, que todavía estamos inmersos con todas las restricciones, que el comercio de Segovia necesitaba una ayuda electrónica, que tenía que hacerse un comercio online. Se puso en contacto con la Federación Empresarial porque ellos tenían un proyecto que querían ejecutar pero no podían hacerlo porque no lo puede hacer una administración pública. Se pusieron en contacto con Andrés Ortega, el presidente de la Federación, para si desde la FES podíamos impulsarlo. Y bueno, pues es un proyecto que ya es realidad. El convenio se firmó en noviembre, se empezaron toda la tramitación, pero bueno, la burocracia administrativa y el lanzar a las empresas a esa compra, al poder ofrecer sus productos online, pues lleva un proceso un poco lento. Nos gustaría que fuera más rápido, pero ha habido dos problemas muy importantes. Uno, la mayor parte del comercio de la capital de Segovia no estaba, no tenía mucha facilidad o no utilizaba, no conocía el uso, las páginas web, cómo funciona una plataforma digital, con prepago a través de tarjeta electrónica o a través de una página web. Y por otro lado, todas las restricciones, cuando se iba a poner en marcha, se frenó porque había comercios que estaban cerrados, con aforo muy limitado, restaurantes que estaban cerrados, y esto ha ido retrasando, pero hoy ya es una realidad. Cuéntanos un poquito más, Beatriz, sobre este tema, ¿no?, de poner pues esas páginas web, de ponerles un poquito en el mundo de hoy en día, ¿no?, a algunos comercios que a lo mejor pues hasta ahora no lo habían necesitado, pero con todo este tema de la pandemia pues se ha puesto de manifiesto la necesidad, ¿no?, de comprar online, de usar además la tarjeta, ¿no?, claro, de pagar pues bueno, de forma electrónica. Y todo segura. Y segura, eso es. Hay que ponerles al día, ¿no?, a estos comercios, claro, como primer paso para que después formen parte de la plataforma de Barrio Segovia. Justo. Lo que se hace es todos los
establecimientos que se están apuntando, adheriendo a esta plataforma, gracias a la aportación económica del Ayuntamiento, que fueron el año pasado 20.000 euros para ponerlo en marcha y con un compromiso de 40.000 este año, hace que todos estos comercios accedan gratuitamente. Todo el trabajo es gratuito para acceder a la plataforma. Ellos llaman a la Federación Empresarial y para apuntarse, y en la Federación Empresarial ya se manda a una persona que es de la plataforma de barrio, que es la que se pone en contacto con ellos para ayudarles a seleccionar qué productos pueden ser más atractivos para vender online, instruirles sobre cómo deben de atender y responder a los pedidos, que tienen que estar pendientes pues, de su móvil, de su correo electrónico, cómo hacer ese pago a través de una plataforma digital, la que utiliza de barrio es CaixaBank, y nosotros hemos dado webinar y formación sobre cómo tiene que hacerse esos pagos, sabiendo que es una compraventa segura para todo el mundo. Y yo quiero destacar que ahora hay 33 empresas ya apuntadas, pero que está haciéndose el trabajo con otras 60 empresas y hay 100 además a mayores que están esperando para que puedan incorporarse. Y hoy podemos comprar desde un pantalón vaquero hasta unas gafas, un perfume, un ambientador. Hay farmacias también con productos para farmacia, y también puedes desde comprarte una pizza a que te lleven un cochinillo entero a tu casa. Madre mía, qué variado. Sí, y cada vez irá siendo más variado, ¿no? Y entonces yo quiero animar desde la televisión a los segovianos para que hagan sus compras de productos locales en tiendas locales. Necesitamos ayudarnos entre todos, y esta es la forma de ayudar a nuestros comercios y a nuestros bares y restaurantes, que son dos de los sectores que están sufriendo mucho toda esta crisis sanitaria, esta crisis económica. Hay más, pero todavía no puede uno hacer gimnasia telemáticamente, tiene que ir a un gimnasio, y sí que animamos a que la gente utilice la plataforma, y es muy sencilla. Bueno, precisamente es lo que te iba a preguntar, Beatriz, ¿qué cantidad de productos, ¿no?, o qué empresas que hay, como nos contabas, ¿no?, de toda clase, están incluidas dentro de Barrio Segovia? Ya nos has comentado que bueno, pues podemos comprar desde ropa, ¿no?, hasta alimentación, o incluso pedir a domicilio comida de restaurantes segovianos, que bueno, pues como bien has dicho, Beatriz, les echamos una mano. Nosotros hemos estado viendo un poquitito, ¿no?, la plataforma, y sobre todo viendo cómo funcionaba. Es muy sencillo, simplemente teclean debarrio.com/Segovia, introducen el código postal y ya les sale, pues bueno, cuáles son los establecimientos adheridos a la plataforma más cercanos a su domicilio. Así de sencillo. Pero yo sí que animo a que sigan mirando, porque cada día se van incorporando más productos. También puedes comprarte unas gafas, también hay ópticas, y cada vez hay más tiendas que van incorporando sus productos, porque además el Segovia también funciona mucho el boca a boca y verlo. Es verdad que es un hecho incuestionable que la compra online ha venido para quedarse, y los comercios cada vez más, y más cuando tienes además restricciones de movilidad o aforos reducidos. Y hay también librerías, y el comercio online ha costado, porque no estaban todos las personas que se han incorporado, y otros que están intentando no estaban, no tenían facilidad para ello, pero luego ven que es fácil. Yo he de destacar dos cosas. Uno, que hay unos plazos de entrega que hace que puedas comprar cosas y que muy rápidamente lo tengas en tu casa, porque puede haber plazos de entrega en temas de restauración de 20 minutos, incluso de media hora, y lo hemos comprobado y funciona así, y en plazos de otro tipo de productos también en el mismo día, con lo cual esa rapidez, esa inmediación no se tiene comprando fuera de Segovia. Y luego destacar el valor social, la responsabilidad social que están teniendo todos los empresarios, todos los comerciantes o hosteleros que se están adhiriendo a la plataforma. Dentro de la compra que cualquiera de nosotros podamos hacer online, cada establecimiento ha elegido una ONG segoviana para que un porcentaje del precio de esa compra vaya destinado a esa ONG. Por lo tanto, yo creo que hay que destacarlo y ponerlo en valor y agradecerlo. Pues sí, que dentro de esta complicada situación queramos seguir ayudando, ¿no?, ese componente solidario. Además, una forma de que, como también comentabas, Beatriz, una vez que no sabemos lo que va a pasar, ¿no?, con la pandemia, pero que si vuelven a cerrar esos comercios, esta plataforma es una medida para que sigan abiertos, ¿no?, dentro de los límites, pero que puedan seguir atendiendo a los clientes, aunque el comercio físico, ¿no?, esté cerrado. Eso es cierto.
va a llegar un momento en que van a tener las dos opciones, o sea, su comercio abierto y poder atender los productos, compras online. Pero es verdad que según está todo el tema de aforos, de restricciones, ahora que si volvemos a la cuarta ola, ya hay, por ejemplo, restaurantes que su interior lo tienen cerrado. Hay comercios, las grandes superficies que también están cerradas. Bueno, pues es estar en el siglo XXI. Y yo quiero empujar al comercio segoviano y a los restauradores para que se apunten a ello, porque es otra forma más de hacer su trabajo. Y yo creo que esto, lo bueno además es que hoy está en Segovia capital, pero vamos también a trabajar intensamente para que llegue también a la provincia, que yo sé que también hay interés por parte de las administraciones en que esto sea una realidad. Sí, que cada vez vaya siendo más grande y llegue a más gente esta plataforma de comercio online de Barrio Segovia. Échale un vistazo porque de verdad que merece la pena. Y bueno, y si quieren adherirse como comercio también, por supuesto. Beatriz, vamos a hablar, si te parece, de otros proyectos de la FES. Vamos a conocer en qué más estáis trabajando, porque ahora mismo la Federación tiene un papel fundamental, sobre todo para muchos sectores que lo están pasando realmente mal, ¿no?, durante la pandemia. Hemos comentado el sector de la hostelería y bueno, pues ayer se cerraba el interior de los bares y restaurantes. De momento durante 15 días o 14 días, pero bueno, es cierto que es uno de los sectores, junto con el turismo, ¿no?, que por lo menos en nuestra provincia pues más está notando esta crisis sanitaria. ¿Cómo estáis trabajando con ellos? Pues estamos, aparte de trabajando en todas las mesas de diálogo social, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, para los establecimientos de la capital y para los de la provincia, que es la mesa que permite a las administraciones dar las ayudas que corresponden. Nosotros desde la Federación Empresarial estamos llamando a todas las puertas, primero para, aunque se conoce, aunque los distintos gobiernos lo conocen, todavía insistirles y darles datos de cuál es la realidad que están sufriendo muchos sectores, porque es verdad que es la hostelería, que es el comercio, pero también son los gimnasios, también son las agencias de viaje. Hay muchos otros, y todo lo que conlleva, porque si está cerrado un restaurante, está cerrado o no se compra en la panadería, ni en la pescadería, ni en la carnicería. Claro, son todos los productores, ni todos los productos que llevan alrededor, ¿no? Entonces tenemos que luchar por todos estos sectores. Se necesitan ayudas económicas directas y bueno, el viernes tenemos una mesa de diálogo social en el Ayuntamiento en el que estoy convencida que desde la Administración local, desde el Ayuntamiento, van a hacer aportaciones importantes para ayudar a cada uno además de estos sectores. Yo también quiero destacar, desde la Federación Empresarial se han creado unas comisiones, como es la Comisión de Comercio, la Comisión de Turismo y Hostelería, también la Comisión de Industria, la Comisión de Exportación o la Comisión de Innovación, que tratan cada una de ellas de aportar primero un análisis de la situación que ya les han elaborado y están buscando medidas y propuestas para, por ejemplo, hacer que Segovia no sea solo una provincia de servicios, sino que sea una provincia industrial. Tenemos que felicitar a Dryclock por el proyecto tan importante que supone para la provincia de Segovia, pues más de 300 puestos de trabajo directos y 1000 indirectos, y que un nuevo modelo de industria para nuestra provincia. Pero también tenemos que animar a las empresas, que hay muchas empresas que tienen capacidad y una materia prima muy buena para exportar y no lo están haciendo. Tenemos una comisión de exportación para que den esas líneas, una empresa de innovación para que también la gente pueda innovar y establecer sus patentes para seguir creando y seguir creciendo. Y en el comercio y en la hostelería hay dos comisiones que están trabajando tanto para Segovia capital como para la provincia, haciendo el análisis de cuáles son realmente las necesidades. Todos ellos son comerciantes, hosteleros o restauradores, o de turismo rural o de hotelería, y están buscando todas esas propuestas que nos van a abrir hacia el futuro. Y desde la Federación Empresarial estamos hablando con las administraciones, presentándoles proyectos de futuro. Sabemos dónde estamos, sabemos que llegará el verano y que ojalá, gracias a las vacunas que exigimos a los gobiernos competentes en la materia, que por favor lo hagan lo más rápido posible y lo más seguro posible, y que se genere la menos inseguridad posible y necesaria para que puedan soportar los ciudadanos con tantas noticias distintas. Cuando una vez tengamos todas las personas o esa inmunidad de rebaño, el 75% vacunado, sabemos que a partir del verano nos vamos a abrir todos. La gente tiene ganas de consumir, tiene ganas de salir, de viajar, de gastar dinero, ¿no? Y tenemos que facilitar
hacer Segovia atractiva para que cuando todo ese turismo pueda venir, aparte de lo atractiva que ya de por sí es Segovia, favorecer con otro tipo de novedades, que son lo que está trabajando la FES y proponiendo a las administraciones públicas, para hacer que Segovia todavía sea ese destino prioritario, que sabemos que luego por los servicios de todo tipo los profesionales segovianos van a mantener. Difícil, sí, difícil. Pero en ello estamos. En ello estáis. Además, estáis fomentando también mucho el empleo, ha sido siempre uno de vuestros objetivos, seguir fomentando el empleo, además de la industria, ¿no?, que hemos comentado, que Segovia no sea solamente una ciudad para el turismo, ¿no?, sino que también tenga un tejido empresarial, un tejido industrial importante. Pero en el tema del empleo habéis firmado recientemente también un convenio con la UNED, ¿no?, para fomentar el empleo y sobre todo de los jóvenes. Sí. Los jóvenes y las mujeres es verdad que es un colectivo el más dañado desgraciadamente en las cifras de desempleo que conocíamos hace unos pocos días. Apostamos por el empleo y por una formación importante, ¿no? Por eso estamos trabajando en la mesa de la formación dual, estamos trabajando con muchos. Quiero decir que en la Federación Empresarial, en la propia Federación, tenemos a 8 alumnos en prácticas de formación profesional y están haciendo un trabajo muy intenso, muy intenso. Nosotros vamos a anunciar, porque hemos puesto en marcha una formación online para que ahora las personas, y que lo queremos llevar también a toda la provincia, para todas las personas que, bueno, que es un momento en el que hay que reinventarse, no es el caso de los jóvenes, pero bueno, también jóvenes que eran emprendedores y que iban dirigidos a un destino, pues ahora van dirigidos a otro. Estamos dando formación para esa reinvéntate, ¿no? Tienes que aprovechar todas tus capacidades y a lo mejor tu negocio has tenido que cerrar, pero eso no es un fracaso, te ha venido impuesto. Vamos a ayudarte para formarte, para que puedas hacer frente en otro camino, y desde la Federación Empresarial apostamos por esa formación dual, que hace que muchos de los alumnos de formación profesional o de las distintas universidades hagan sus prácticas en las empresas, que las hay, están trabajando, están haciendo prácticas en la mayoría de las empresas importantes de nuestra provincia, y he de decir que el grado de inserción de todos estos alumnos que están trabajando en las empresas es superando la media de Castilla y León, más de un 80% de estos alumnos en prácticas que empiezan a hacer sus cursos de prácticas en las empresas y al final acaban contratados en esas empresas. Bueno, pues la Federación también impulsa eso. ¿Sigue habiendo prácticas, Beatriz, a pesar de la pandemia y a pesar de todo? ¿Se siguen manteniendo? Prácticas. Es cierto que no las hay donde no las puede haber, y antes las había mucho en la hostelería. Están cerrados, es imposible, tienen a sus trabajadores en ERTE. Que no da más. Legalmente no pueden coger a otras personas cuando tienen a sus trabajadores en ERTE, pero puedo decir que industrias agroalimentarias, otro tipo de industrias alrededor de toda nuestra provincia están acogiendo a alumnos en práctica, porque estas empresas son conscientes de que nadie nace aprendido y que tras una formación académica tiene que haber una formación práctica, y ellos siguen con sus puertas abiertas. Y puedo decirte que el nivel de integración de alumnos de formación profesional o de universidades que están en prácticas y metidos trabajando y aprendiendo en las más de 3.000 empresas, pero no quiero decirte que a lo mejor son 80 empresas, pero que haya 80 empresas las que ahora están en programas de prácticas, es muy importante. Y la Federación Empresarial contamos con 8 alumnos en prácticas. Y sobre todo esa buena noticia que también comentabas, Beatriz, que se queden después, no solamente que hagan las prácticas y bueno, pues se les ha formado, pero que gusten tanto, ¿no?, y que hayan cogido esa profesionalidad para que después puedan trabajar en esa empresa. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Nos vamos a publicidad en nada más que 5 minutos y estamos de vuelta aquí en 8 Magazine en directo. 5 minutos o menos, ya verán, hasta ahora. Cuatro y media ya pasadas de la tarde y aquí seguimos en directo en 8 Magazine. Hablamos ahora de las instituciones sin ánimo de lucro. Siguen con su labor a pesar de la pandemia. Lo hace también APADEFIN, Fundación Personas. Por cierto, que su presidente, que está con nosotros esta tarde, ha sido nombrado embajador de la marca Ejército Segovia 2020. Maximino Viloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya nombramiento, embajador de la marca Ejército.
Ahí queda rimbombante. ¿Qué es ser embajador de la marca Ejército, Maxi? Pues tendría que partir un poquito de cómo fue la cosa, la idea que tuvo el GEME, el general de Ejército Francisco Javier Varela Salas, que fue hace año y pico, y tengo aquí unas notas, ¿no? Que quería lanzar una iniciativa de lo que era una marca corporativa para el Ejército de Tierra. Entonces, esa marca, digamos, que se materializó y se hizo realidad en enero del año pasado, del 2020, con la directiva 1/20 del GEME. Se crea, ¿no?, esa marca Ejército. Sí, hay una directiva que se llama Directiva 1/20 de marca Ejército, es una directiva del GEME. Y a partir de ahí, pues ya vinieron las cosas. ¿Cómo te dicen a ti, Maxi? Con una carta, me comunicaron por una carta del mismo jefe de Estado Mayor del Ejército, diciendo que me habían nombrado embajador. Madre y mía. Que próximamente se pondría en contacto conmigo debido a todo esto de la pandemia y demás, para darme las credenciales y la cédula. En un acto que se hizo, pues ya sabemos, a puerta cerrada, sin medios de comunicación. Efectivamente. Y sin gente, pues por todo lo que está pasando, no por seguridad. Todo por lo mismo, por lo de la pandemia ha sido muy íntimo y austero, pero a su vez también pues muy emotivo. Bueno, tengo yo por aquí también en mis chuletas, que también tengo yo las mías, que consiste en ser embajador de la marca Ejército en, bueno, pues como objetivo mejorar la percepción, la comprensión, el conocimiento de qué es o cómo funciona el Ejército en la sociedad española. Es decir, que todos nosotros, los ciudadanos, entendamos mejor qué función realiza el Ejército, ¿no? Sí, parte esencial de la idea que tenía el GEME, por decirlo de alguna forma, era de buscar unos ciudadanos que tuvieran una estrecha relación con el Ejército, que a su vez tuviesen también como un estatus y una presencia social, y que hiciesen de multiplicadores. ¿De qué? Del esfuerzo institucional que hace el Ejército para decir los valores que tiene y los quehaceres. Porque lo suyo era decir, ¿qué hace el Ejército? Porque mucha gente no lo sabe, qué es lo que hace el Ejército. O tiene una idea a lo mejor equivocada. Las ideas son las típicas, que son bombas, tanques, hombre. A la guerra, van a la guerra. Claro, hay muchas cosas más. En los últimos 40 años, ¿cuántas bombas ha tirado el Ejército? ¿O cuántos tanques han disparado? En cuanto cuántas otras cosas han hecho. Pues ahí es donde está la cuestión. Bueno, cumplías todas los requisitos, Maxi, porque Maxi es militar de carrera. En la reserva, sí, también. Estás ahora en la reserva, tienes presencia social, además buena presencia, porque, oye, pues te conoce muchísima gente aquí en Segovia, igual muchos de los que nos están viendo en casa dicen, anda, pero si es Maxi, Viloria, ¿no? Viloria, te conocen más por Viloria, ¿no? Sí. Por el apellido. Por el apellido. Bueno, y además pues es presidente de esta institución tan importante y que realiza una labor destacadísima, que es APADEFIN, Fundación Personas, y de ella vamos a hablar también en estos minutos. Maxi, vamos a hacer, si te parece, balance, llevamos ya un año y un poquito más de pandemia, de cómo habéis continuado, sobre todo. Sí que me gustaría irme hace un año, ¿no? ¿Cómo recibís, como todos, ¿no?, esa noticia? Todo ha sido muy duro, todo ha sido muy duro. De que todo se paraliza, pero claro, hay gente que no puede parar. No, en nuestro caso al principio fue extremadamente duro. Lo pasamos muy, muy, muy mal. Las cosas son como son. Ahora sí, parece que ya ha pasado un tiempo, pero no se olvidan esas cosas. Y se ha pasado muy mal, pero muy mal, de verdad. Y luego la situación que tiene una persona con discapacidad, digamos que necesita un cariño, necesita expresar sus sentimientos, sus emociones. Una cercanía, ¿no? Necesita todo. Contacto. Y resulta que esta pandemia lo que ha hecho es todo lo contrario. Alejarle, distancia social, ponernos la mascarilla, ya no hay expresiones. Entonces, eso les ha trastornado bastante, pero bastante. Entonces, nosotros seguíamos allí en el centro haciendo esfuerzos dentro de los márgenes que teníamos para que sigan adelante todo. Por ejemplo, en el caso de los residentes. Los residentes han estado un tiempo hasta aislados de la familia, solo había las llamadas, no había otra cosa. Nosotros ya desde junio del año pasado hemos conseguido tener todo lo que son las vacaciones que se llaman de Navidad, Semana Santa, etcétera, no de ocio, sino vacaciones, prepararles para que se vayan con el familiar de turno, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo muy grande, de horas de trabajo, a ver cómo va con quién va, a qué hora, qué turno le toca, luego a la vuelta a dónde tiene que ir, porque no puede ir directamente a la residencia, por si viene con contagio o no, hay que hacerle el PCR. Esa es una labor de chinos,
que solo se sabe cuando se está haciendo. Cuando se está allí. Ahí está. Y luego, aparte, nuestros residentes, la mayoría, no son permanentes, sino que son residentes que se van los fines de semana fuera. Eso es un trabajo, pero muy grande, el tener que, como a la hora de la vuelta, o sea, que son situaciones. Y luego el resto, pues el resto de los centros de día, pues también han pasado muy mal. En general se ha pasado muy mal, pero todo es por este motivo, por todo este motivo. O sea, que ahí no hemos podido hacer, digamos, la función nuestra, que es la de atender a las personas con discapacidad lo mejor que podamos, pero a la persona, no al síndrome. Nosotros vamos a la persona. A darles pues, cariño, ¿no? Es que es todo, es un todo, y se ha visto ahí un poco cortada. Vamos a hablar, Maxi, del tema de las terapias, por ejemplo, o de actividades tan importantes como el deporte, que muchos de los chicos de APADEFIN Fundación Personas tienen un talentazo para el deporte, sí, o para el teatro, que ustedes lo saben. Nosotros que íbamos por allí también a hacer nuestra sección de nuestros campeones, pues la hemos tenido que suspender también por todo esto, y sobre todo por la seguridad, por supuesto, lo primero de los usuarios. Las normas las hemos llevado muy rígidas, hemos sido rígidos, quizá a lo mejor también hay los resultados, ¿no? En esa rigidez, que yo tengo que estar contento al final de que nos está saliendo todo bastante bien. Ahora es un sacrificio inmenso, inmenso, ¿eh? ¿Cómo va todo esto, incluido el deporte, todo lo que es? Pues claro, terapias, por ejemplo, que no se pueden paralizar. No, pues hay algunas que despacito, en vez de 2 en 2 que se hacían algunas cosas, todo individual, dependiendo luego lo que se quiera hacer. Todas las que son, por ejemplo, la multisensorial, ahí entra una persona sola. Ya a lo mejor antes se pueden atender a 2. Terapias en grupo, nada, por supuesto. No, es que eso ya se acabó. Salvo ahora en la residencia, que sí, es que estamos divididos. Digamos que la parte de la residencia está vacunada. No quería sacarlo de la vacuna, pero es que tengo que sacarlo. Vamos a hablarlo. Maxi, déjame que les diga a los telespectadores que estas imágenes que están viendo desde casa son imágenes de nuestro archivo, porque bueno, pues están viendo a los usuarios sin mascarilla, y es por eso, ¿no? Porque son imágenes de antes de la pandemia. Fíjate, cuando no nos imaginábamos todo esto. Antes de hablar de la vacunación, Maxi, porque ahí sí que quiero dejarte un tiempo para que hablemos tranquilamente de ello. Pero sí que me gustaría hablar del tema del deporte y del empleo también. Pues, sí, también tengo aquí, el tema del deporte que me lo ha sacado es muy rápido. El problema es, sin ir más lejos, el no estar vacunados. ¿Cómo hago yo ahora con los chicos? Los llevo todos en una furgoneta, los llevo a competir, tocan donde no deben, hacen lo que no deben. ¿Cómo compiten así? No pueden. Hasta que no estén vacunados no pueden volver otra vez a hacer sus actividades. Es que es sentido común. Son gente especial. No son, es que somos muy retorcidos a veces y no queremos ver lo que tenemos delante. Entonces, si no hay una seguridad, no podemos hacerlo. No se puede. A ver, ¿cómo se va a hacer? El empleo, Maxi, APADEFIN 2000, pues el empleo, sí, también. Ha habido variaciones. Ha habido novedades también, alguna cosita de novedades, positiva, me refiero, ¿no? Sí, porque también se ha pasado muy mal. El Centro Especial de Empleo, nosotros lo hemos pasado, pero muy mal, muy mal. O sea, que hemos tenido que hacer algún ERTE. También. Es que no podíamos, a ver. Segovia no ha hecho apenas, ha hecho alguno, pero Valladolid, por ejemplo, ahí tuvimos que hacer varios. Ya hemos vuelto a recuperar gente, claro. Entonces, por ejemplo, una cosa que sería de mención es que hemos recuperado la actividad de lavado de los conjuntos del centro de mantenimiento. Salió y nos lo han dado a nosotros, que antes no lo teníamos. Lo hemos tenido mucho tiempo, pero luego como salía con pliego y todo esto, pues el año pasado lo perdimos, no nos lo dieron. O sea, que significa más gente trabajando, Maxi. No, significa recuperar los que teníamos, que eran nuestros, porque yo les llamo nuestros porque siempre han estado con nosotros. O sea que, entonces, recuperarles a ellos, y luego como a mayores nos han dado también el punto limpio del PC Masa, pues ahí sí podemos meter a alguno más. Entonces, para nosotros eso ya, solo que entre uno más a trabajar o dos, en Segovia... Es una victoria. Ahí está, por ese motivo. Entonces, eso por un lado. Y luego, también nos han concedido lo de recogida de ropa y aceite vegetal usado a través de FCC. Salió la contrata, se lo dieron a FCC, nosotros tenemos hecho el acuerdo con ellos, y entonces lo que es la parte de ropa y aceite usado, pues nos lo han dado a nosotros, que estamos poniendo ya también por ahí los contenedores. ¿Esto para qué es? Pues sobre todo es para mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad, y si podemos ya de paso que entre uno más, pues vamos.
Es importantísimo el tema del empleo para todo el mundo, porque cuando tenemos nuestro trabajo, ¿verdad?, pues todos nos sentimos más independientes, más seguros, tenemos nuestro dinerito, ¿verdad?, a final de mes. Pues para las personas con discapacidad es exactamente igual. Ellos se sienten realizados, se sienten que realizan una labor que realmente, pues, oye, que están haciendo su trabajo y que además pues tienen su dinerito también y son más independientes y les gusta, ¿verdad?, trabajar. Si para todos nosotros ha además sido horrible esta situación y se han perdido una barbaridad de empleos, pues imagínate con ellos. Es una pena. Bueno, nos has dado esas dos buenas noticias, vamos a tomárnoslas como buenas, ¿verdad? Sí, a ver si es un repulsivo y ya conseguimos poco a poco que vaya aumentando. Hablamos de las vacunas, ahora sí, ¿te parece cómo va avanzando la vacunación? Pues esto sí que es un caso... En la Fundación. Es un caso de lo más extraño que hay, lo de la vacuna. Porque da la casualidad que se estaba haciendo, joróbate, me daban ganas de decir un pecado, que es fenomenal, el adjetivo superior a fenomenal que se dice. Muy bien se estaba haciendo. Daba gusto, con nuestros monitores iban allí, pum, 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 visto y no visto. Porque partimos de una cosa, todos los chicos con discapacidad, casi todos, tienen un algo a las batas blancas, o cuando ven una aguja. Hombre, nos pasa a todos. Entonces es un problema a la hora de ponerles la vacuna. En cambio, iban allí con sus monitores, que colaboraba todo el mundo, y vamos rapidísimo, pero se ponían una mañana. Ponían el brazo, ¿verdad? Sí, ya directamente. Sí, y daba gusto todo, y salió todo fenomenal, de verdad, que es que hay que felicitar ahí, eso como era. ¿Y qué ha pasado de la ahora? noche a la mañana nos hemos quedado en el limbo. Se ha paralizado todo, no sabemos nada. En Valladolid nos estuvimos moviendo a través de Plena Inclusión para que fueran a hablar con la Junta a ver. Y la respuesta la callada. Y se oyó un comentario, que nada, por escrito no hay nada, en el que decía que bueno, que pasarían al grupo de edad. ¿Cómo que pasarían al grupo de edad? O sea, que se ha hecho a casi toda Castilla y León, con un protocolo que iba fenomenal, y cuando toca Segovia y un poquitín de Valladolid que queda, el poquitín ese de Valladolid, como Valladolid es muy grande, estamos hablando de 300 personas que viven en pisos tutelados, de centro de día. Y en Segovia estamos hablando a unas 120 personas o algo más, que están dentro del recinto donde está la residencia y donde está el centro de día ocupacional, que encima eso nos obliga a tener que partir todo. Ahora, aquí los vacunados, turnos, aquí los no vacunados, 3 turnos o 4 de comedor. Esto solo sabemos que hacer, triplicar el trabajo. Y no tenemos ayuda, por eso no nos da nadie más. Pero si tenemos que poner nosotros para que salga todo adelante, mucha más gente, mucho más esfuerzo, mucho más todo más mucho servicios, más controlado para que estén los grupos burbuja. Pero es que ese no es el problema. Sería un problema, claro que sí, no voy a decir que no, pero un problema de los más serios es que eso va a ser una bomba. Que ahí hay 100 personas. 100 personas que se contagia una, contagia a 15 o 20 y hay algún fallecido, hay algo, ¿quién es el responsable? Claro. La persona física, cada esta orden y esta barbaridad, porque si se estaba llevando un protocolo de una forma, ¿por qué ahora se lleva el protocolo de otra forma que no tiene lógica y que es absurda? ¿Cómo se estaba vacunando, Maxi, en el caso de las personas con discapacidad, independientemente de la edad, entiendo? Sí, iban al centro, a ver, los de la residencia, pum, o los de gravemente afectados. Y sin problema ninguno, es que daba gusto, fenomenal, todo muy bien. ¿Cuántas personas se han vacunado ya, Maxi? ¿Y cuántas quedan por vacunarse? Sí. ¿O más o menos? ¿O por centros? ¿Cómo lo podríamos? Algo más de la mitad se han vacunado. Y todos los profesionales. Pero los usuarios no. De los usuarios quedan ahora mismo, quedaban, es que quiero decir verdades, no, quedaban unos 120 y tantos. ¿Qué ocurre? Que de esos 120 y tantos no es cierto que no estén todos vacunados, claro que no. Hay uno que sí que está vacunado porque era de grado 3. Hay otro que también está vacunado. ¿Por qué? Porque era ya mayor. Y sé, porque me ha llegado de rebote, que hay gente que se ha vacunado se ha buscado la vida, hablando en plata. Es muy triste que se tenga uno que buscar la vida, si fue con amistades o no amistades o no. Si nos dedicamos a eso... Eso no es. Aquí alguien tiene que mojarse y decir, ¿no ven cómo está esta gente? Vamos a evitar el problema que puede haber aquí. Vamos a evitarlo, que es facilísimo. Si eso se hace en una mañana. En una mañana, solo es querer. Y luego que me digan que no hay vacunas, tampoco. Porque según los medios, han venido ahora, no son 6.000 o casi 6.000 de Pfizer. Sí. Entonces, ¿qué problema hay en Segovia?
Maxi, ¿tú esto... O voy a tener que hacer caso, como me dicen algunos de los asociados, que por cierto estamos hablando de 600, más las 470 plazas. Es que eso se lo tengo que decir ya muchas veces directamente a los políticos. Por si no saben sumar, que cojan la calculadora. Pues Maxi, lo estás diciendo aquí, mejor que... Y vean la gente que somos y multiplican por los miembros de la familia, a ver cuántos votos salen aquí. Y en un caso de estos, es que no hay... De verdad, es que... No lo entiendo, de verdad, un caso de estos. No lo entiendo. No me extraña, no me extraña. Y no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para mi hijo, no pues para sí, mí. Pues sí, que a mí me dicen que para el año que viene, pues para el año que viene. Te esperas. Pero a mi hijo no. Maxi, Entonces... tú esto se lo has dicho, bueno, lo estás contando aquí ahora mismo, yo creo que de la forma más sincera que se puede, que es con ese enfado y con esa rabia, ¿no?, de por qué no se continúa con la vacunación, con la gente que falta. Es que a los demás sí que se lo han hecho, ahí está, y entonces a nosotros no. Y luego me dicen algunos, claro, es que como el gobierno de la comunidad es de unos y el gobierno de Segovia es de otros, digo, no quiero pensar que lleguen ahí, no quiero pensar esa barbaridad, porque eso sería, vamos... Una verdadera barbaridad. Vamos a pensar que no es por eso, que no Maxi, que y que es porque todo está, bueno, no sé, pues un poco que no se sabe cómo seguir. Que no lo sabían, quiero pensar eso, que es que no lo sabían y digo, hombre, pues piensa un poquitín, con delicadeza, y más cuando te lo está explicando alguien que creo que domina un poco más el tema, al menos porque lo llevo sufriendo 32 años, o sea, ni más ni menos que por eso. Maxi, mucha paciencia, mucho ánimo. Sí, pero el miedo es libre y los padres están muy enfadados, pero muy enfadados. Y con miedo, claro. Bueno, se ha fastidiado que tienen miedo. De momento entiendo que no has obtenido ningún tipo de respuesta, ¿no? Nadie me ha dicho nada. No sabes cuándo se va... No sabemos nada. A continuar. No sabemos nada. Esperemos que sea muy pronto, Maxi. Muchísimo ánimo para ti, para todos los padres como tú también, y para todos los usuarios que, bueno, pues tienen también ese miedo, ¿no?, de, oye, esta situación, ¿cómo va a continuar, no? Y por qué a mi compañero le vacunan y por qué a mí no, ¿no? Claro, es que si no, no llegaremos nunca a una normalidad. Para hacerle el famoso corral que dicen, tenemos que tener esta parte vacunada, si no, no podremos juntarle ni hacer nunca nada. Efectivamente, y no se podrá recuperar la normalidad, nada, imposible. Que es, sobre todo para todos, pero para las personas con discapacidad lo que más necesitan, porque necesitan, es cierto, ese contacto como lo necesitamos todos, ¿no? Y ese volver a abrazarnos y volver a sentirnos. De verdad que es un gusto, Maxi, hablar contigo y acudir sobre todo a la Fundación a ver a todos los chicos. Si Dios quiere, a ver si podemos volver pronto. Y podemos volver de verdad pronto, que es un gusto, el cariño con el que te acogen y bueno, pues que te vas con una sonrisa, no podemos decir de otra forma. Maxi, un placer, ánimo de nuevo y estamos en contacto, ya lo sabes. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Maxi. Y enhorabuena de nuevo, que hemos empezado con una buena noticia. Gracias también. Nos vamos a publicidad en nada. Seguimos con más de Hecho Magazine en directo. No se vayan, hasta ahora. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Llévate hasta 80 € en regalos por la compra de neumáticos Michelin para turismo y moto. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Pues vamos llegando ya a las 5 de la tarde. En estos próximos minutos de programa vamos a reflexionar sobre las consecuencias económicas de la pandemia. Lo hacemos con el economista y experto Darío Serrano, a quien también en esta tarde vamos a conocer. Darío, ¿qué tal? Hola Carlota, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser conocerte, claro. Cuéntanos un poquito de dónde eres y sobre todo... Bueno, pues cómo te decidiste, ¿no?, a estudiar economía, por dónde te especializaste y que has trabajado, además, que lo tengo yo por aquí apuntado, en el Banco de España. Sí, así es. Bueno, lo que has dicho es correcto. Bueno, comencé... O sea, soy de Fuente Pelayo, y así para presentarnos, un pueblo de aquí. Bien, buen comienzo. De la provincia de Segovia. Y nada, pues estudié economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Después estuve pues unos 4 años viviendo en Alemania, fuera de España, y allí me especialicé en un máster científico en economía, pues porque eso me sirvió pues para adentrarme un poco en el mundo de la investigación académica, etcétera.
y eso me llevó pues luego a poder optar a trabajos de investigación académica en instituciones pues de consultoría privada o también en instituciones públicas de análisis económico, como puede ser el Banco de España. Y, o sea, eso ha sido un poco... Así, resumen rápido. Resumen rapidísimo. Y ahora, concretamente, desde marzo estoy trabajando en CUNEF, que es el Colegio Universitario de Estudios Financieros, que también está en Madrid. Y bueno, pues casi la única cosa positiva que podía tener la pandemia era la posibilidad del teletrabajo. Con lo cual me estoy aprovechando de esa pequeña posibilidad y estoy trabajando todo este tiempo desde marzo del año pasado en Fuente Pelayo, en mi pueblo, lo cual pues también es algo bastante nuevo y muy bueno para mí, porque me permite pues estar cerca de amigos, de la familia y poder seguir trabajando en lo que me gusta. O sea, así te pinta un poco quién soy y qué hago. El panorama. Exacto. Madre mía. Bueno, interesarse, ¿no?, por la economía ya es de valientes, ¿no? Pero es que encima trabajar en el Banco de España, encima pues soy una persona joven y que diga, no, yo, vamos, para adelante. Aparte me voy fuera a estudiar y luego cuando vuelvo, pues oye, nada más y nada menos que en el Banco de España. ¿Cuál era la labor que hacías allí, Darío? Sí se puede contar. Sí, claro. Bueno, en líneas generales, yo lo que me especializaba es en la investigación más de corte académico, en las formulaciones teóricas de la economía, pues viendo un poco con los datos cómo evolucionan ciertas magnitudes macroeconómicas, pues cuánto recauda un Estado, si pagamos muchos impuestos, si pagamos pocos, pues todo ese tipo de cosas, pues intentar formularlas con modelos y con herramientas matemáticas para que nos permitan pues en un futuro pues analizar una potencial reforma fiscal que anuncie un gobierno o analizar el impacto que puede tener un shock económico como es el que se va a derivar o se está derivando de la pandemia de la COVID. Y eso es mi especialización. Y en temas ya más concretos, pues me especializo mucho en temas de renta, de desigualdad, de cómo los impuestos pueden contribuir a aumentar o a disminuir la desigualdad de renta que hay en España o en las distintas regiones españolas, y ver pues cómo con las herramientas fiscales que tiene un Estado, pues gravando más, gravando menos, poniendo ciertos impuestos en un sitio, quitando de otros, cómo con esas herramientas conseguimos pues aumentar por la productividad de la economía y hacerlo de tal manera que no dejemos a nadie atrás. Porque dejar a gente atrás al final tiene un coste económico para el futuro muy grande, porque estás dejando ahí un núcleo de población un poco inútil para que luego te sirva para el futuro. Entonces ahí es donde me especializo, en ese campo. Qué interesante. Pues fíjate que si quieres pasamos ya a este análisis, a uno de los aspectos que nos has comentado en los que te has especializado, que es el análisis de cómo nos va a afectar la pandemia pues a nivel económico. Ya cuando se decretó el estado de alarma, el presidente, ¿no?, Pedro Sánchez, salió a decir que, bueno, pues que lo que nos esperaba por aquel entonces, 14 de marzo, era una tremenda crisis económica que ya nos avisaba, ¿no?, que iba a venir y que serían pues una situación parecida a la posguerra, después de la guerra civil. Desde luego, o sea, la diferencia es que ahora contamos pues, con un estado de bienestar mucho más potente y con unas herramientas que se han desplegado no solo desde los gobiernos autonómicos o nacionales, sino también desde los europeos o supranacionales, pues un despliegue de política económica como nunca antes se había conocido. Por ejemplo, en la crisis de 2007, la crisis famosa del ladrillo, crisis financiera, pues a raíz de esa crisis los gobiernos optaron un poco por la austeridad, porque bien es verdad que las cuentas públicas pues, estaban un poco dañadas, por ahorrar, vamos. Había mucha deuda privada en los hogares, en las empresas, los bancos las posiciones de sus balances estaban un poco debilitadas, y ahora sí que es verdad que la situación de antemano antes de la crisis que nos ha llegado ha sido un poco distinta, pues los hogares tenían mejor situación financiera, también las empresas, los ingresos públicos del Estado pues estaban empezando a calibrarse un poco más, y eso nos ha permitido pues al Estado en primera medida pues responder a la pandemia con una política fiscal muy expansiva, es decir, pues hago moratorias de impuestos, doy ayudas, doy ERTES, una serie de medidas que anteriormente nunca las habíamos conocido. O sea, ¿tenemos mejor colchón ahora para hacer frente a esta crisis económica que se nos viene? Sí, por ejemplo, veía también el dato de ahorro de los hogares, y que actualmente con la pandemia pues hemos visto como la renta ha disminuido un 3%, perdón, la renta de todos los hogares, pero en media, pero el ahorro ha aumentado mucho. O sea, tenemos una parte, un activo, muchos hogares están metiendo dinero en ahorro, y ahora mismo hay unos 100.000 millones en toda España, que son cifras que igual no las ponemos magnitud, que nos va a pues eso que dices, un colchón que nos va a permitir, pues en cuanto se reactive la economía, pues volver a inyectar esa liquidez o ese ahorro al sistema
y reactivar la economía de manera mucho más rápida, cosa que en anteriores crisis no pasó. Sí que aumentó un poco el ahorro, porque siempre en situaciones de crisis tendemos a ahorrar más, pero no teníamos ese colchón que tenemos ahora. Estamos viendo, fíjate Darío, imágenes de restauración, ¿no? De restaurantes, bares que han cerrado el interior ayer mismo, ¿no? Y bueno, pues de nuevo vuelven a tener esa preocupación también de qué va a pasar. Por lo menos durante 14 días van a estar cerrados, ¿no? En el interior. Es cierto que hay buen tiempo, ¿no? Y que la gente pues está disfrutando en las terrazas, pero son uno de los sectores que más está sufriendo, ¿no? Durante la crisis sanitaria. No solamente la hostelería, también pues las agencias de viajes, por ejemplo, ¿no? O el turismo. Correcto, toda la economía presencial, digamos, también muchos comercios ligados pues a actividad, no solo del turismo, sino actividad social. ¿Se pueden recuperar? Calle, ¿Se pueden llegar a recuperar? Pues yo creo que sí, se pueden recuperar. De hecho, no hay una receta económica clara ahora mismo en lo que no tengamos vacunación. Si me preguntas cuál es la mejor política económica ahora mismo, vacunar. Sin duda, vacunar, después vacunar y luego volver a vacunar. Y lo estamos viendo en Israel, lo hemos visto en pequeña medida también en Gibraltar. En China, ¿no? Lo hemos visto en China en parte, porque China, todos los datos que tenemos, no podemos creernos todo, o no siempre tenemos conocimiento de todo, pero en Estados Unidos se está viendo como a medida que se va vacunando a gente, se van levantando las restricciones, pues se vuelve a generar empleo, se vuelve a reactivar la economía. También ellos han desplegado, como te digo, un paquete de reformas fiscales expansivas, de ayuda a las empresas directas, de rebajas de impuestos, etcétera, mucho más potente que el que se ha podido llevar a cabo en España. Que en España yo creo que vamos a llegar a esos niveles con las ayudas europeas. Eso es otro punto, ¿no? Importante, el de las ayudas. Siguen pidiendo los hosteleros, ¿no? Y cada vez que hablamos con ellos y cada vez que hay una nueva medida, insistiendo, las ayudas, no hemos recibido nada desde el mes de marzo y seguimos pidiendo y esperando esas ayudas o ERTEs que no se están cobrando. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Porque es verdad que, bueno, todos sabemos, ¿no? Que hay muchos ERTEs que no se están cobrando, que las ayudas no llegan. ¿Por qué, Darío? Desde luego, si nos comparamos con otros socios europeos, el nivel de las ayudas a ciertos sectores, sobre todo en la hostelería en España, pues no alcanza lo que podemos ver, por ejemplo, en Alemania, que a ciertas empresas le dan pues el 75% de su facturación durante todos los meses desde marzo, les llevan dando. Sí. Aquí están dando ciertas ayudas puntuales muchas veces, que no son constantes, y lo primero es porque no se han desplegado esos paquetes de ayudas. Ahora están muchas que van a llegar y que se van a aprobar, y sobre todo porque no teníamos ese margen fiscal como podían tener otros países, donde se pagaban anteriormente mayores niveles de impuestos y el Estado tenía mayor cantidad de recursos para poder pues otorgar esas ayudas. En España partíamos en una posición un poco más deteriorada en ese asunto, pero yo creo que se va a mejorar, o vamos a poder pues abordar este tema en cuestión y dar más cantidad de ayudas más especializadas o más concretas en cuanto pues empiecen a llegarnos los fondos europeos. Pero para ello pues necesitamos también hacer muchas cosas. O sea, no es un cheque en blanco, digamos, que va a ser un chorro de dinero para dárselo a todo el mundo y aquí todos felices, sino que pues nos van a exigir también algo de condicionalidad, pues a qué empresas se lo voy a dar y a cambio de qué reformas, porque también tenemos que reformar un poco nuestra caja de la seguridad social, mercado laboral, que premia en exceso a los, eso es algo que coincidimos muchos economistas, premia en exceso a los contratados indefinidos y penaliza enormemente a los temporales. Veíamos el dato de paro, por ejemplo, de marzo. Pues en marzo, comparado con febrero, está siendo un mes, para estar en la pandemia, que está siendo relativamente bueno. Lo cual me apunta también a lo que te decía antes de las vacunas. En cuanto hay algo de vacunación o se levantan un poquito las restricciones, parece que la economía tiene ahí ganas de reactivarse, o sea, que no está tan deteriorada como podríamos pensar. Hoy ha comenzado ya la campaña para la declaración de la renta, Darío. También quería comentar contigo el tema de los ERTEs, porque ya se ha dicho que cuidado con las personas que han estado o están en ERTE, porque les va a afectar en la declaración de la renta. Les va a afectar en la declaración de la renta, o sea, dependiendo en qué manera. O sea, va a haber ellos, al igual que hacer la declaración de la renta otros años, te has tenido ciertos ingresos y eso te corresponde pagar tanto, pues ahora con los ERTEs también te va a corresponder lo mismo. Lo único que sí que va a haber pues cierta complementariedad o cierta parte que al haber sido receptor de ciertas ayudas, pues ya esas ayudas no han estado pues generando pagos a cuenta a la administración general. O sea, te han estado dando una nómina que no estaba cotizando del todo
esa parte que te tendrían que retener de tu nómina en concepto de IRPF, y que ahora al hacer la declaración a lo mejor hay a ciertas personas a las que les venga un montante un poco mayor. Madre mía. O sea que encima de todo esto... Sí, correcto. Tú, por ejemplo, estabas ganando 1.500 euros al mes y te estaban quitando 150 euros de IRPF, ¿no? O sea, hablo de memoria. Pues ahora si te están dando 1.000 pero no te están quitando nada de IRPF, cuando hagas la declaración, todo eso que no te han estado reteniendo te lo van a tener que retener. ¿Y de una vez? Y de una vez, correcto. Madre mía, bueno, me voy a quedar, fíjate, para terminar así de forma positiva, con esa receta. Antes nos has dicho, bueno, no tenemos una receta, no ahora mismo que vamos a decir, bueno, pues ¿cómo vamos a salir de todo esto? ¿Cuál es la solución? Esto, bueno, por una parte sí que lo hemos dicho, ¿no? La vacunación. Desde luego. Ahora mismo es la solución. En el momento, ¿no?, que ya se está avanzando la vacunación, es verdad que poco a poco parece que, ¿no?, todo se va recuperando. Yo soy ciertamente optimista y creo que la recuperación puede ser rápida en cuanto consigamos vacunar, porque lo que te decía, pues las políticas económicas que se han desplegado, tanto de los gobiernos autonómicos locales o centrales de España o los europeos que están desplegando, eso por un lado, porque la posición de los hogares, pues hay cierto ahorro y cierto tal, y eso anteriormente en otras crisis no se veía. Pero claro, esto es algo que tiene cierto margen, o sea, esto no se puede estirar toda la vida. Al final, estamos gastando, es como una casa, si estamos gastando toda la vida y nunca nos paramos a ahorrar, pues al final va a explotar por algún lado. Pues ahora es lo mismo, estamos en esa parte en la que estamos haciendo un esfuerzo todos por mantenerlo, pero eso no va a durar toda la vida. Entonces, por eso es tan importante agilizar ahora el proceso de vacunación, porque en cuanto antes empecemos con la recuperación económica, más rápida va a ser esa recuperación. Y yo sí que soy ciertamente optimista también. Oye, pues qué bien, esto nos tranquiliza también, ¿eh? Que haya tranquilidad, ¿no?, por parte de los que más sabéis, ¿no?, de cómo va a ir todo esto de la recuperación económica y la crisis, que haya alguien que, bueno, que te dé cierta tranquilidad, pues oye, se agradece. Yo siempre hablamos en términos generales, claro, luego siempre sí. Hay casos particulares que es imposible cubrirlo. Nosotros estudiamos un poco todo desde la situación desde arriba, pero luego sí que hay colectivos que irremediablemente van a perder, y por eso es tan importante aprovechar los fondos para identificar esas empresas pequeñas que van a sufrir e invertir ahí, ¿no? Exacto, correctamente. Darío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No tenemos más tiempo, pero la verdad que, bueno, que nos quedaríamos hablando toda la tarde, no largo y tendido, porque hay mucho que hablar sobre este tema de cómo nos va a afectar o cómo nos está afectando ya la pandemia en cuanto a la economía. Pero eso sí, vemos cómo va avanzando la situación y dentro de un poco, ¿te parece?, volvemos a analizarla. Genial, Carlota. Porque además da gusto, ¿no?, encantado. hablar con alguien, ¿les parece?, que lo explique así de forma que todos lo podamos entender. Muchísimas gracias, Darío, un placer. Nada, gracias a ti, Carlota, Gracias, y gracias a todos. Nos vamos, despedimos ya nuestro programa de hoy, se quedan ahora con la videoteca y nada más, darles las gracias por habernos acompañado en esta tarde ya de miércoles, y mañana les veo como siempre a las 4:05 de la tarde con más de 8 Magazine en directo, ya saben. Hasta mañana.